Está nuestro invitado sentado al lado de mi compañero Luciano Buchner. Estoy hablando de Tomás Heinrich. Él es argentino, él es fotógrafo, él es alpinista y en 1995 llegó a lo más alto, siendo el primer argentino que llegue al monte más alto del Everest. Perdón, obviamente. Antes que presentemos el invitado. Sí, ¿cómo te va? No te presenté a vos, te pusiste mal. Te pusiste mal. Me puse mal. Te Puse celoso. Te puse celoso. celoso. ¿Querés que volvamos de vuelta? Por favor, arranca el bloque Vamos de otra vuelta, vez. vamos de bloque otra vez. Ahí está. 38 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Nos visita nuestro amigo. ¿Cómo le va, Pote? ¿Cómo Buenas les va, tardes. compañeros? ¿Cómo les va, oyentes, en este día tan peperinal como el de Peperino Pómoro de hoy? Veo que te estás cuidando porque veo el papel higiénico. Sí, porque estoy Bien. con incontinencia. Apa. Ante cualquier urgencia. Eventualidad. Perdón, incontinencia nasal, no sé que ustedes están. No. Ah, ok. Notamos. Por favor. Bien, Sea ahora alérgico. sí. Al invitado, más, que se presente directamente después de todo esto. Tommy, ¿cómo te va? Buenas tardes por venir. Muy bien, Muchas ustedes. gracias. Gracias a usted. 1995, lo más alto, el Everest. Me imagino el frío. Vi la película también, que tiene relación. Eso también lo vamos a estar hablando a lo largo de esta entrevista. Pero, ¿qué te llevó de agarrar y decir, bueno, me voy a escalar montañas, mezclar la fotografía, teniendo en cuenta que ya tenías tu vocación terminada, tu profesión hecha acá en Buenos Aires? ¿Cómo surge la posibilidad de ir allá y por qué? Yo ya de chico me quería dedicar a los deportes, si lo quería llamar así. Pero mientras estaba estudiando agronomía en la Universidad de Buenos Aires, tuve la suerte de conocer un par de personas que escalaban y muy bien acá en Argentina. Y yo creo que me enseñaron el tema del montañismo desde otro lado, que era el de la amistad, el disfrutar, el descubrir lugares distintos o el superarse uno mismo. Eso me fue atrapando. Pero después, cuando me recibí, empecé a trabajar unos años con caballos y honestamente me tiraba mucho la montaña y dedicarme a eso como profesión. Y digo, recién hablaba de los valores que transmite el escalar. ¿Es más o menos los valores que lo implica cualquier deporte? Digo, hay una cierta amistad. ¿Tenés amigos que Sí. te transmite el tema del escalar, de la fotografía, por ejemplo? La fotografía fue otra cosa que a mi criterio fue muy bueno y cayó de maduro para mí hacerlo, era natural, digamos, pero era casi también una necesidad. Necesitaba generar dinero como para poder apuntalar el tema de escalar montañas y era grandioso presentar. Yo estaba ya viviendo en Estados Unidos en esos momentos, en los años 90, y el presentarles la propuesta o la posibilidad de que me patrocinaran las empresas y traer fotografías que después se publicaran era algo lógico. Un negocio redondo. Y me sirvió a mí y les servía a ellos también. Mi intención era más esa, no que me regalaran algo porque sí, porque tengo cara lindo, porque soy un buen tipo. Claro. Sino de pronto darles algo a cambio. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de vas a escalar una montaña? Por ejemplo, acá, ¿cuál fue la primera montaña que escalaste vos? Empecé saliendo a Bariloche, al Cerro Tronador, después fui instructor de escalada también ahí. Estuve en una cadena de montañas que está junto al Monte Aconcagua también, fue año 84, ya hace rato. Pero creo que la secuencia fue bastante lenta para mí, tardé casi 12 años en llegar a ir al Everest. Más que nada por una cuestión personal, el estar escalando montes más chicos, más difíciles, muchos también. Cuando me fui a Estados Unidos me instalé en la zona de San Francisco y muy cerca del Valle de Yosemite. Y ahí pasé, en el año 93 estuve 6 meses viviendo básicamente en el valle, escalando paredes todos los días. ¿Y en ningún momento dijiste, no, ya está, qué quiero La ser? verdad no. Por el contrario, fueron las otras profesiones las que me llevaron más a decir eso, no, me quiero dedicar a escalar montañas o a viajar, y es algo que realmente me gusta muchísimo. Y las primeras experiencias, por ejemplo, uno cuando arranca siempre tiene algunos tropiezos o algo por el estilo. Digo, vos en un momento tuviste algún accidente que dijiste, bueno, ¿te lo planteaste nuevamente o dijiste con un accidente, bueno, ya está? Hubo situaciones, cuando perdí un muy buen amigo, Eduardo Brenner, falleció en el año 88, dejé de escalar un par de años, pero ¿Falleció escalando él? En realidad no fue escalando, pero fue en la zona del Fitzroy, en un accidente de rafting.
Pero hablábamos y muchísimo poco antes de que él falleciera justamente de este tema, de estar haciendo algo que era arriesgado y peligroso, y a pesar de serlo, sentíamos de que valía la pena el riesgo de la vida. Hasta que me pegó la muerte de él, y muy, muy profundamente. Era un amigo muy querido para mí y para muchos que lo conocíamos. Me replanteé bastante las cosas, pero cuando volví a escalar sucedió casi de forma accidental. Yo estaba tratando de ingresar a la universidad en Estados Unidos, y para eso tomé unos cursos para mejorar mi inglés y también tener notas de Estados Unidos, pero con esos cursos me permitían trabajar en la universidad, y me metí a trabajar en el departamento de deportes a exteriores. Y ahí fui enseñando a escalar. Con lo cual me metí de vuelta a escalar, vez, claro. Enseñando a escalar. Siempre y me picó de vuelta, digamos. Ayer, fuimos a ver la película, como te contábamos, Everest. Y cuando termina la película, la mayoría de las personas que la vieron dicen, qué bueno morir así. La verdad, sí tenía... Y recién vos lo hablabas, el riesgo que tiene uno de la vida. ¿Es tan así? Yo, por lo menos... Muchos de nosotros decimos que preferimos morir con las botas puestas y no con los pies horizontales, digamos. Y yo vivo la vida de esa manera también. Cambió muchísimo a partir del momento en que fui padre, o que tengo a mi esposa también, digamos. Mis prioridades fueron cambiando, y mi objetivo ya no es llegar a la cumbre, sino que mi cumbre está en casa, con mi familia. Claro. O sea, es ir, ascender la montaña, pero mi propósito hoy es volver a casa y estar con mi familia. Las montañas van a estar mucho después de que yo muera, o sea que puedo volver a intentar hacer una cumbre tantas veces como quiera, o me lo permite el bolsillo, si lo querés llamar así. Y en ese momento, cuando vos estabas en Estados Unidos, ¿volviste a escalar? ¿Estabas en pareja? ¿Cómo era tu situación? Tuve un par de parejas en los primeros años, pero una vez que me aboqué a la carrera como profesión, no tenía ganas de que me rompieran las pelotas y claro. No te vayas, ¿viste? Claro, porque digo, ¿cómo lo manejas? Que te digan, che, pero vos te vas tantos metros y honestamente la idea, no, es que me iba muchas veces por varios meses. Exacto, también. Estaba a veces, yo durante más de 10 años, 12 años, viajé 10, 11 meses al año. Las expediciones a los montes de 8.000 metros de altura te pueden llevar de 3 a 4, 5 meses de estar fuera. Y está muy bueno, es algo que incluso a las mujeres les gusta saber, claro, escuchar las historietas que podemos contar y todas las estupideces que hacemos, hasta que se empiezan a enamorar, y ahí empiezan ya a titular un poco y a decirte, flaco, déjate de joder, que no está nunca. Claro. Y lo que realmente cambió para mí la forma de ver las cosas fue cuando escuchaba ya la voz de mi hijo por teléfono satelital y estaba a meses de distancia. Claro. Y eso ya es otra. Te cambia la perspectiva. Sí, me imagino. No quiero llegar todavía a la cima del Everest, sino preguntarte, bueno, mencionaste lo de tu amigo que falleció, pero antes de llegar al Everest, a la cima, ¿cuándo fue el momento o qué montaña fue que dijiste, hoy la estoy pasando bastante mal acá, no sé si será mi última vez? ¿En qué momento y en qué lugar te pasó eso? No me pasó todavía. O sea, me he encontrado en situaciones muy feas, he tenido caídas varias, pero lo que logré sentir es, de hecho, es escalar mejor, es tratar de cuidarme más, seguir haciéndolo, y al menos hoy todavía no siento ganas de no escalar. A pesar de las circunstancias difíciles en las que he estado muchas veces, de ver morir amigos, o de que a tener que sepultar un par de ellos, o de bajar el cuerpo de ellos, pero honestamente no, a mi criterio, a muchos de estos grandes amigos los he conocido en las montañas, con lo cual hasta eso es una riqueza para mí. O sea, el precio es que muchas veces los perdés, pero caramba, nos conocimos en la montaña. Uh-huh. Es cierto. El que afirma es Tommy Heinrich, el primer argentino en llegar a la cumbre más alto, ¿no? Al monte más alto, el Everest. Y justamente la película, que ahora está siendo bastante taquillera, te digo, está vendiendo... Hace bastante ruido acá, por lo menos en el país. Exacto, justamente inspirada en los acontecimientos que tuvieron en 1996. ¿Y cuál fue la relación? ¿Vos pudiste conocer a las personas que estuvieron en ese acontecimiento? Yo cuando... La primera vez en que estaba por ir al Everest fue en el año 1994. Y coincidentemente era Scott Fisher, uno de los protagonistas de la película, el líder de la expedición que yo iba a integrar.
Nos habíamos conocido en Estados Unidos a través de un amigo en común que iba a ser también integrante del grupo. Un mes antes de salir hacia Nepal para escalar las montañas, tuve un accidente trabajando. Yo trabajaba como fotógrafo en un centro de esquí en Utah, en Park City. Bien. Y tuve que ir a cirugía de meniscos, ligamentos y toda la hueva. Con lo cual postergué mi expedición un año. ¿Vos ya habías ido al Everest anteriormente a esto? No, había todavía estado en no. Nepal, En Nepal. en 1993, escalando un monte de 6.500 metros, 6.600 metros, que está a tan solo 2 días de distancia del Everest. Lo puedes ver ahí, estás a la vuelta de la esquina, si lo querés decir. Pero ¿Cuántos son los que suben la montaña? en el año 95 fuimos un grupo de 10 personas, a todos 9 de Estados Unidos, yo el único de Argentina, que en esos momentos vivía en Estados Unidos, y después contratamos 9 Sherpa, que son nativos de la región del Everest. Este número varía dependiendo de las expediciones. Ha habido expediciones en las que estuve con otras 2 personas nada más. Claro. Hace 3 años estuvimos en un grupo de 6 nada más, sin contratar porteadores ni tampoco gente que nos asistiera más allá del ¿Qué son los campamento base. porteadores? Son personas o locales que te asisten para transportar las cargas. En estas montañas tan remotas no hay caminos, con lo cual caminas muchos días. Para Claro. llegar al campamento base del Everest te lleva más o menos 14 días a pie. Uf. Y contratamos 150 animales de carga, 200 personas para que nos ayuden a transportar esto. Les das bultos de 30 kilogramos a cada uno y los animales 60 kilos. Mirá Pero vos. es un movimiento logístico bastante importante y lleva mucho tiempo y mucho dinero también. Eso quería hablar justamente, del movimiento logístico. ¿Cómo es? Una vez llegado al Everest, se juntan los que van a escalar y cómo arranca el trayecto para escalar. Por lo general estableces un campamento base que está al pie de la montaña y de ahí es que comenzamos a ascender la parte técnica. En general lo haces donde comienzan las dificultades técnicas serias. En el caso del Everest está a 5.300 metros de altura, en un labio del glaciar del Monte Everest o el Western Cone, que se llama, es en inglés una palabra, que es un valle gigantesco que está formado entre el Monte Everest, el Monte Nuptse, que es un monte de casi 8.000 metros de altura, y después también el Monte Lhotse, que mide 8.500 metros de altura, es el quinto más alto del mundo. Y ahí empezás a fijar cuerdas, a atravesar, a escalar ya en el hielo con grampones, que son unos pinches que se ponen en la suela de las botas. Lo que uno va haciendo habitualmente es, por una cuestión fisiológica, tenés que adaptarte a la falta de presión en el medio. A medida que vas ganando altura, hay cada vez menos presión en el oxígeno, en el aire. Y por esta razón tenés que subir y volver a bajar. Vas subiendo un poco, lo que haces es transportar comida, transportar bolsas de dormir, transportar cargas, cuerdas, fijas un poco la ruta, vas colocando cuerdas con clavos o estacas o pitones en la roca si hay, o si no en el hielo. Pero después tenés que volver a bajar al campo base, descansas una noche o 2 y volvés a subir. Estableces el campamento 1, subís hasta el campamento 2, volvés a bajar hasta el campamento base. Es un laburo, vas, Sube y baja, es como un caracol, digamos, que sube. Si querés adelgazar, andate al ¿Y Everest. cuántos días en total tardás en llegar, por ejemplo? En llegar al campo base son habitualmente 12, 14 días Sí. desde Katmandú, y después tenés más o menos 40 días, 45 días de ascenso en 40, total, dependiendo del clima. Yo he estado en algunos casos 60 días, otras veces 90 días o más. ¿Y cuáles son los enemigos, digamos, en la montaña? ¿Tenés el clima? ¿Hay animales que te puedan llegar a complicar la existencia? Por lo general no. No, por lo general no. No hay animales que... O sea que el enemigo número el ser uno humano. sería el temita este de la altura, ¿verdad? ¿No? De la gravedad. Creo que sí, en esencia sí. Claro, después vendría lo que es el Las condiciones clima. climáticas que por lo general cambian muy bruscamente. Y después tenés también otro factor que son las temperaturas. Claro. En el verano o en la primavera, sobre todo en el Everest y algunas montañas, al estar sobre un glaciar que está recubierto de hielo, en cuanto sale el sol las temperaturas ascienden muchísimo, porque es como Claro. reflejan un 90% de la irradiación. La nieve fresca un 90 y pico, 97, 98%. El Western Cone, o este valle que está en el Everest,
está rodeado de paredes de 3.000-4.000 metros verticales, también cubiertas de hielo, con lo cual la temperatura va de 30 a 40 grados bajo cero a la noche, a las 2 de la mañana, a 50 grados sobre cero a las 11 o 12 del mediodía. O sea, hay 80 grados de diferencia. Tienes 80 grados. Es terrible, de pero te morís. ¿Cómo, digamos, el ¿Cómo tema estás acá, de... Claro, porque te me vas a engripar, diría la mamá. Claro. Vas ¿Llevaste abrigado. bufanda? Vas abrigado. Claro, es el tema este, ¿no? Yo me enfermo más acá en Buenos Aires que allá. Es irónico. Y la humedad, lo que mata es la humedad. Ahí me Allá imagino no que es hay más nada. seco. Es totalmente seco. Claro. Se te parten los labios, a mí siempre los dedos también, debajo de las uñas, ¿viste? Claro. Y el La tema de nariz. las proveedorías, ¿cómo llevan el oxígeno, por ejemplo? ¿Quién les dice, bueno, acá tienen este oxígeno, les tiene que alcanzar de acá hasta la cima? Bueno, eso es algo que se va programando y mucho desde antes de salir hacia la montaña, porque obviamente tenés que Claro. llevar el oxígeno a la montaña, o la comida también. Y en general, ese es el trabajo que cumplen muchas veces las expediciones comerciales hoy en día, o los guías, de preparar o organizar el ascenso para una persona que contrata una empresa de ascensos. En nuestro caso, la expedición no fue comercial en el año Claro. 95, o son pocas las expediciones comerciales en las que yo participo. Pero también justamente por esto es que contratamos a los Sherpa o locales para Claro. que nos ayuden a carrear el equipo, las carpas, el oxígeno. Los Sherpas, digamos, vendrían a cumplir, digamos, esa función de ayudarlos a transportar. Porteadores, exacto, o Y, transportadores. y cumplan una otra función, digamos, de guías en cuanto a... Hoy en día en Nepal, sobre todo, sí. En cuanto a que ya, por dar un ejemplo, APA Sherpa, que es un Sherpa que estuvo conmigo en la cumbre en 1995, él había llegado ya 7 veces antes a la cumbre. Mira. Y hasta el año pasado, en que dejó de escalar, había ascendido el Everest 21 veces, que tiene el récord mundial en número de ascensos a la cumbre del Everest. Muchos de los Sherpa han estado 10, 15, 20 veces y conocen muy bien la ruta, con lo cual ya no cargan tanto peso como cumplen funciones de ayudarnos estableciendo la ruta, de decidir por dónde es que es más seguro escalar, en qué lugar colocar una cuerda y en cuál no. Claro, y te pasa, por ejemplo, que vas ascendiendo y de repente te encontrás con una que, che, por acá no se puede, hay que volver para atrás, tirar la cuerda y agarrar por otro Y lado. nos pasa bastante eso. Mirá. Sobre todo en las montañas donde no hay mucha gente. En el caso del Everest hay muchísima gente hoy en día, llegan a ir 500, 600 personas por temporada a la montaña. Claro. Ahora es una locura, el Ministerio ya le quitó Claro. el atractivo escalar el Everest. Después del acontecimiento de 1996 aumentó encima. Muchísimo. Muchísimo. Yo soy la persona número 600 en el mundo en haber alcanzado la cumbre del Everest, el primero en Argentina, y el año pasado creo que ya habían más de 6.500 personas que habían alcanzado la cumbre. Mirá. O sea, en 20 años, 6.000 personas lo hicieron. Exacto. Increíble, Un montón. ¿eh? Desde 1953, que había sido el primer ascenso, hasta el 95, solamente 600. Claro. Recién- De repente en 20 años. Claro. Recién mencionabas que lo conocías a Scott Fishers, uno de los protagonistas de la película Everest. ¿Y cómo lo conociste a Rob Hall? Justamente cuando yo tengo este accidente y me daño la rodilla, el gran desafío era conseguir permisos para poder escalar el Everest, porque el gobierno de Nepal tenía limitaciones con respecto a la cantidad de permisos que otorgaban. Y me incorporé a una expedición que tenía algunos espacios o que me aceptaba como integrante, pero no tenía el permiso para que yo pudiera escalar con ellos. ¿Cuántos? Y se lo compré a Rob Hall, que ahí él está. sí tenía un espacio libre. Tenía un espacio libre. Sí. ¿Y cuántos permisos dan? En general son 7 por expedición. En el lado de Nepal. En el lado de Tibet o China está ilimitado. A mí me interesaba mucho ir por el lado de Nepal porque tenía algunas ventajas. El lado de Nepal está más protegido del viento que el de Tibet. Después, si bien tenés dificultades técnicas importantes al comenzar la escalada, que lo ves también en la película, hay grietas muy profundas y se construyen puentes con escaleras de aluminio para superarlas. Este sector es muy peligroso entre el campamento base y el campamento 1 hasta los 6.300 metros de altura. Pero en el lado de Tibet tenés algunas dificultades a 8.000 metros que son llamados la escalera, digamos. Y el campamento del lado de Tibet está muy alto, el 4, el último campamento, a 8.300 metros casi, y eso no me interesaba. Prefería hacerlo por el lado de Nepal. Además encontré un grupo muy bueno en cuanto al aspecto humano.
un grupo de amigos. Porque hay varios grupos los que van a... Hoy en día sí, en esa época no. Había solo dos opciones, que era la de Rob Hall y la nuestra. Claro. Y nuestro grupo era el único no comercial, o sea que no tenía guías. Aparte me imagino que es muy importante esto, ¿no? De armar un buen grupo, porque tenés que estar no sé cuántos meses con esa gente en esas para condiciones. Mí es fundamental. Y yo creo que fue la decisión que en definitiva es la razón por la que me decidí por este equipo. Que hubo algo que plantearon de entrada, era muy claro, dijeron escalar hasta la cumbre es importante para nosotros, pero más importante es que volvamos todos a casa. Y eso a mí me dio la impresión de que ya iban con la idea de cuidarse mucho los unos a los otros. Había posibilidad de ir por el lado norte, me habría salido $25.000 menos, pero era un grupo totalmente heterogéneo, gente que no se conocían entre ellos, y no hubo ningún tipo de unión o cohesión antes de salir a la montaña. Y para mí eso fue clave. En primer lugar, porque yo quería escalar hasta la cumbre del Everest y la mejor forma de lograrlo era con un buen equipo, sí. Un equipo humano. Yo estaba técnicamente muy bien, creo, en un muy buen momento a nivel personal y profesional. Claro. También había escalado un monte muy difícil en Nepal y lo había hecho en solitario. Cuando empecé a hablar con la gente de esta expedición en el lado de Nepal, lo primero que me dijeron es: nos gusta mucho que escales solo, pero venís a escalar con un equipo. Claro. Dije, ¿Vos buenísimo. solo escalaste otro...? Sí, escalé varios montes solo. La Aconcagua, de hecho, lo hice solo en el año 91. ¿Y cuánto tardaste solo? Tardé 2 días y hubo varias personas con las que estaba escalando originalmente el monte Yolatse, que es de 6.700 metros casi. Ellos tardaron 9 días. O sea, en el Everest no lo escalé solo, claro. Tampoco me interesaba hacerlo. Pero por lo general te mueves más rápido, pero no usas cuerda. Claro. El riesgo es mucho más alto también, en cuanto a que te caes y te caíste. No te frena nadie. Estamos con Tommy Heinrich. Tommy, la pregunta era la siguiente. En una de las partes de la película muestran y le preguntan entre todos el porqué del Everest. Justamente, ¿por qué el Everest? A ver, en esos momentos, en el año 95, escalar el Everest todavía era algo considerado difícil. Y yo honestamente ya tenía mucho interés en vivir del montañismo. Y era la mejor forma de asentarlo y decir: listo, estoy en serio, estoy hablando en serio. Yo creo que hasta entonces, incluso en mi familia, me decían: déjate de joder, no vas a estar todo el día colgado de las paredes. Bueno, esa era mi profesión y mi pasión. Es algo que me gusta en primer lugar. Y después, por otro lado, algo que le dio muchísima importancia para mí fue que habría sido el primer argentino en alcanzar la cumbre del Everest. Y me parece una forma importante de representar a nuestro país, un pequeño aporte con el grano de arena, digamos. Pero era una forma de arrancar con una profesión y decir: listo, vamos, con mucho ruido. Es como decir: listo, voy a un campeonato mundial. Claro, justamente. ¿Y después que se logra el campeonato mundial, después qué? Porque también llegaste a la cima, foto, me imagino. Saliste campeón del mundo. Saliste campeón del mundo. ¿Cuál es el incentivo? Claro, y después, ¿cuál es el incentivo para escalar montañas? Hay un montón de montañas. El Everest es una más, es la más alta, es la más conocida tal vez. Pero hay 14 montes por encima de los 8.000 metros de altura, que es a lo cual estuve abocado durante muchos años. Estuve en 15 expediciones en los Himalaya, alcancé la cumbre de 2 de los 8.000, lamentablemente no más. Me habría gustado estar en más cumbres, pero bueno. ¿Qué pasó que no llegamos a las otras? Y muchas veces malas condiciones climáticas, después en es un estudio, ¿verdad? expediciones de la montaña previo. Sí, muchas veces sí, pero después también dependes mucho de los equipos. Y lo que sucedió, yo volví al Everest 2 veces, año 98 y 99. Mirá. Después, justamente, 2 años más tarde, después del accidente del 96, con lo cual los Sherpa con los que estábamos escalando ya estaban con muchísimo miedo. En el año 98 las condiciones eran muy similares a las que habían vivido en el 96, con lo cual se nos retobaron casi todos los Sherpa ahí arriba, a 8.800 metros. ¿A dónde crees? ¿Y qué hacemos? Perdón, ¿no? Yo no vi la película, pero pasó algo en el 96. Sí. ¿Qué pasó? Es lo que estábamos hablando. No, está bueno que lo saques esa fruta. Hubo varias. En el año 96 ya se liberaron la cantidad de permisos que estaban otorgando en el gobierno de Nepal para poder escalar el Everest por el lado de Nepal. El Monte Everest tiene 2 caras o 3 caras, es casi como una pirámide. Y está justo en el límite entre China
y Nepal por el lado sur. Mucha gente escala por el lado chino, tiene algunos inconvenientes, como en el año 2008 en que se hacían los Juegos Olímpicos, el gobierno chino cerró directamente la montaña y dijo a nadie puede subir hasta que la antorcha olímpica no llegue a la cumbre, y la llevan los chinos, punto. Después, por el lado de Nepal, el gobierno, por una cuestión ambiental, decidió durante 15 años más o menos otorgar solamente un permiso por temporada. Y lo que hicieron con eso es subir los precios. En el año 96 liberaron la cantidad de grupos que podían escalar, con lo cual hubo muchísima más gente que en años anteriores. Y se habla de eso en la película incluso. Sí, cierto. Con lo cual ya empieza a haber ahí un problema logístico. Mucha gente que quiere ascender por el mismo lugar, por la misma ruta, por la misma huella, y atravesar grietas usando una escalera nada más de aluminio. Con lo cual tenés, si tenés 20 personas que quieren cruzar una escalera, por ahí a lo largo del día no es tan grave, pero si tenés, como nos pasó en el año 98, 56 tipos subiendo a la cumbre y compartiendo la misma cuerda, es un peligro. Si vos querés pasar a alguien, no podés. O tenés que desprenderte de la cuerda exponiéndote a caer 4.000 o 5.000 metros verticales. Claro. Entonces, lo que fue pasando ahí es que, en primer lugar, las dos expediciones de Rob Hall y Scott Fisher decidieron salir hacia la cumbre el 10 de mayo, porque era un número que era una fecha en la cual Rob Hall había alcanzado la cumbre del Everest ya 2 veces. Año 91, la primera vez en que fue, 92 y 94, creo. Y por otro lado, porque calculaban que en esa fecha el clima estaría bueno. Pero hubo una expedición de Taiwán a la que le pidieron que no se sumara y no hicieron caso, fueron igual. Ahí ya empezó a armarse un embotellamiento. Claro. Después, algo que veníamos hablando recién, ambas expediciones, la de Rob Hall y Scott Fisher, propusieron entregar uno de los porteadores de altura o uno de los Sherpa para que cargara las cuerdas y se pudiera ir estableciendo la ruta de ascenso antes de que los clientes llegaran a esos lugares difíciles. En el medio lo que pasó es que uno de los clientes de Scott Fisher andaba muy lenta, el Sherpa que ellos habían asignado se queda asistiéndola, ayudándola a que siguiera subiendo, con lo cual se demoraron y mucho en establecer la ruta de ascenso. Ahí se perdieron más de 2 horas. Salieron después de las 12 de la noche del campamento 4. Habitualmente nosotros en el año 95 salimos a las 10:30, 11 menos cuarto de la noche. Y la razón por la que haces esto es, por un lado, lo que hablaba antes del ascenso de las temperaturas. Tratás de estar escalando de noche en que hace frío, el hielo está duro, las temperaturas son más bajas, no te deshidratás y se va sumando. Pero después se escala de noche. Escalás de noche para justamente... Mira, ¿y de día dormís? De día te quedas tirado en la carpa descansando. A las 4 o 5 de la tarde es cuando tratamos de empezar a dormir un poco. Mirá. O estás dormitando, sobre todo cuando estás en altura. Claro. Pero la gran ventaja que tiene escalar a la noche, por un lado, es que el hielo está duro, entonces escalás como si estuvieras escalando sobre el suelo. Claro. Si la nieve se ablanda por el sol, se te arma un pelotón de hielo blando, así medio húmedo, debajo de las botas y estás transportando medio kilo de nada, de cada vez que das un paso. ¿Y la alimentación cómo es? O sea, que quería preguntarle cómo hacía la película. Digo, sumado a todo Claro. la dificultad esta del Sherpa y el cambio de plan, también estuvo una tormenta importante, ¿no? Empezó, en aquel momento. bueno, la razón por la que se sale tan temprano a la noche es que tratamos de estar en la cumbre antes de las 2 de la tarde. Y el motivo por el cual eso es importante es que el clima muchas veces en la región del Everest es inestable a la tarde, mucho más inestable que por la mañana o a la noche. Si vos ves que las condiciones climáticas son malas a la noche, por lo general no salís hacia la cumbre en el Everest. Y acá lo que se fue dando es que con las demoras que hubo, la gente estaba todavía escalando, tratando de llegar a la cumbre después de las 2 de la tarde. Claro. Y eso implica que ya llevaban 14 horas de ascenso. Nosotros escalamos en el 95 en 8 horas. O sea, si consideras es casi el doble de tiempo para algunos. Fue más del doble para otros. Y a las 4 o 5 de la tarde, momento en que algunos estaban empezando a bajar de la cumbre, otros ya habían bajado media hora, 1 hora, se desata una tormenta bastante fuerte. Con lo cual ya había gente repartida en varias partes de la montaña o en la parte superior de la montaña y se empezaron a perder. Algunos no encuentran el camino, pisas mal, te fuiste.
Chau. Que te lo muestran en la película. Uno de ellos, el guía Andy Harris, nunca se supo dónde estaba, no lo vieron. Pero fueron sumándose varios errores que se cometieron en realidad. Después, otro a mi criterio y muy serio, que es algo que nosotros evitamos en el 95, es el desparramar el grupo. Este señor Beck Weathers, que se había operado los ojos un par de años antes, a medida que ganaba altura veía cada vez menos, cada vez peor. Entonces decide quedarse sentado esperando al líder de la expedición que fuera a la cumbre y volviera para buscarlo y bajar con él. Claro. Nunca bajó. Cuando el líder también en una parte de la película muestra, ¿no?, que el líder está bajando y hay uno que quiere subir y que no podía Correcto. llegar, que Doug creo era Hansen. la segunda vez que estaba yendo y quería llegar sí o sí. Bueno, exacto. Doug Hansen había sido cliente de Rob Hall en el año 95, que es cuando yo estaba en el Everest. Interactuamos bastante en la montaña. De hecho, cuando yo llego a la cumbre, bajo desde la cumbre y paso por el campamento 2 y coincidimos en nuestro descenso desde el campo 2 hasta el campamento base con Rob Hall y con Doug Hansen. Y nunca me voy a olvidar una expresión de Rob Hall, que se rasca la cabeza y me dice: este va a ser un día muy largo, porque venía muy lento su cliente. Claro. Y regresa al año siguiente con un descuento importante que le hace Rob Hall, que cobraba $65,000 en esos momentos para un cliente que fuera al Everest. Y insiste justamente Doug Hansen con que lo llevara a la cumbre de todas maneras, a pesar de lo tarde que era. El gran problema es que muchas veces la gente llega a la cumbre pero no tiene la energía para descender. Y es eso con lo que tenés que contar antes de continuar ascendiendo hasta la cumbre. También me imagino debe ser eso complicado, ¿no? Estás ahí a 100 metros, ponle que sean 100 metros, no sé cuánto estaba. Tal vez más difícil retroceder que seguir escalando. Pero también, claro, también te juegan, no sé si voy a volver el año que viene. Son 100 metros, hago un esfuerzo más. Digo, tenés que saber controlar eso. Bueno, ¿vale la pena que vuelva, que la toque y después que no pueda bajar? Porque eso es lo que esa finalmente es la pasó. gran pregunta, y ahí es donde yo creo que es tan importante el rol de un guía. Es el guía el que te puede decir: demos la vuelta, no estás en condiciones de subir. Y muchas veces encontrás clientes que, como en el caso de Doug Hansen, sienten que han puesto todo y ya no quieren volver más a la montaña. Entonces dicen: no, subo igual. Que a mí me pasó en el año 99. Yo iba filmando o para filmar una expedición, 2 personas de Suecia que habían estado ya 4 veces en el Everest, habían fracasado 4 veces. Y les dije, visto lo que ha pasado en los últimos años en el Everest, si estamos en la cumbre sur, a 100 metros de la cumbre, y estamos tarde y las condiciones no son buenas, damos la vuelta y volvemos. Me miraron y dijeron: no, nosotros seguimos subiendo. Y les dije: señores, me voy. ¿Ellos subieron? Sí, tardaron casi 3 meses en subir. Muchísimo más de lo que la mayoría de la gente. Y habían contratado 9 Sherpas para 2 personas, que es por lo general contratas un Sherpa por cada 2 o 3 personas. Estos 9 para Estos 2. llevaron 9 Sherpas para 2 personas. Armaron ellos su expedición, me contrataron a mí para filmar. Tenían otra persona más que estaba escribiendo y empezando a hacer todo lo que es internet, que en esos momentos empezó a estallar y mucho. Y esa energía que vos decís que hay que tener para a la hora de bajar, ¿cómo es, justamente, retomando la pregunta, la alimentación? Porque en esos días... A ver, yo por lo general trato de comer mucho de lo que comen los locales. ¿Por qué? Porque contratamos locales para que nos asistan en la cocina. Claro. Y lo que cocinan mejor es la comida de ellos. Y por otro lado, son personas que han nacido y viven en la montaña, viven en altura, y los ves y están gorditos y fuertes y se mueven como cabras en la montaña. Entonces, a mi criterio, la lógica es comamos lo mismo que los Sherpas. ¿Cómo es la cumbre del Everest? Es como el estudio irónicamente pequeña. Mide 1 metro de ancho y apenas, no sé, 5 o 6 metros de largo. Ya se quedan con la boca abierta, pensaron que era una cancha de fútbol 11 Claro, arriba, pensaron que ¿cuánto estaba el pensás que Monumental. Viejo, Claro, viejo. O sea, llegás, van subiendo de a Llegás y uno, es esto. porque no todos juntos, no. Puede haber unas 10 personas más o menos ahí en la cumbre. pero apretadito. Claro. No, y tanto- lo tremendo es que tenés... se corta pero drásticamente en 2 extremos. Sería casi como una mesa, que de un lado y del otro cae verticalmente 5.000 metros o 4.000 metros hacia el lado este de un lado y hacia el lado sur del otro. Pero después cae en 2 caras, así con una pendiente de 40 grados, más o menos, bastante suave. Pero lo que es la cumbre propiamente dicho es muy angosta.
apenas 1 metro menos. Voy a dar un ejemplo burdo, pero bueno. Yo te iba a preguntar una boludez también. Sí, no, pero yo me imagino, por ejemplo, viste que cuando vas a Luján, te comes toda la caminata y te volvés en auto. Acá llegás, llegué al Everest, grosso, bandera, helicóptero, avión, no funciona. Tenés que bajar. ¿Cómo es eso de no, o sea, llegaste a la cima, pero después tenés que volver? Después o sea, tenés que la bajar. idea es ida y vuelta. La mitad a la pelota, ¿viste? O sea, me tiro, y que sea lo que yo quiera. Tengo un amigo que se ha tirado, le fue bien, después falleció en otro monte, pero ¿Cómo se tiró? en paracaídas desde la cumbre del Everest. Genial. No. Maestro. Los conocí, de hecho, acá en el Aconcagua en el año 92. Y, Llega a la cima y se tiró en paracaídas de la cumbre. Parapente. Y después hace un par de años atrás, un par de nepalíes lo hicieron con parapente en tándem, los dos. Pero, grandioso, fabuloso. Y debe ser. Se acabó, no tengo que estar durante 2 o 3 días bajando y cansado, agotado, bajaste en 10, 15 minutos. Claro. Y ves todo. Eso te quería preguntar yo, ¿qué ves de arriba del Everest? ¿Qué ves cuando me ves? Diríamos yo. Para describirlo de alguna manera, la curvatura de la Tierra, primero y principal. Y ¿Se lo vas nota? notando, sí. Uf. Qué lindo. Nada más ese día en que llegamos a la cumbre nosotros era muy temprano a la mañana, 8 menos cuarto, más o menos, o 7 y media que empezamos a llegar. Y se veía todo, estaba despejado, empezaban así medio algunas nubes a acercarse y ya ahí decidimos bajar porque veíamos que se avanzaban, se nublaba cada vez más rápido. Y de hecho llegamos al campamento 4 en 3 horas más o menos, a las 11:30 de la mañana ya estábamos en el campamento 4 tomando algo para festejar, digamos. Ujú. Más tomando agua, ¿no? O té, Claro. que te congelas eso ahí arriba. Claro, todo. Pero ¿Se ve la forma de la Tierra, digamos? no, desde eso arriba? es impresionante. Realmente la curvatura de la Tierra desde ahí arriba es una de las cosas más impactantes. ¿Te quedó algo pendiente que ahora con el tiempo decís, mira, estuve ahí, qué bueno hubiese sido, sí? Me habría gustado, por ahí es contradictorio con lo que yo decía en un momento, ¿no? Sigue estando ahí el sabor amargo de haber estado muy cerca de varias cumbres y no alcanzarlas. Empecé a escalar de forma mucho más conservadora a partir del año 98, 99 y después sobre todo al ser padre, y creo que por eso también es que retrocedí. Y me gustaría volver al K2, que es un monte donde estuve 3 veces, no alcancé la cumbre en ninguna de las ocasiones en que estuve ahí. ¿Cuántos metros son? 8.611 metros de altura, es la segunda montaña más alta del mundo, pero tiene 310 ascensos a la cumbre. Nada. ¿Y cómo se negocia con la familia? Che, me voy a 8.600 metros de Y altura. en su momento me costó mi relación con mi mujer. Hace 3 años empezamos a volver a vernos y nos casamos hace menos de 1 año, cosa que fue grandioso. Todavía estás en capilla, digamos, Claro, no estás en claro. condiciones de decirle, che, bueno, me voy. Ándate a la Hay que Aconcagua. afianzar un poco más todavía. Claro. No, pero también son etapas en la vida, ¿viste? Está bueno estar acá y vivir un poco la vida en familia y disfrutar también. ¿Tu hijo tiene cuánto? 11 años recién. ¿Y te gustaría que...? El día de mañana, me voy a Everest. Che, vamos al Everest los dos? Y le digo, vámonos. Ni lo das. Si él lo dijera, sin duda alguna. ¿Va por ese lado o no? No, creo que no. No. Me parece que no. Tiene mucho de la influencia la madre también, en cuanto a que le dice, no, Claro. uno haciendo esta boludez, sí, 2 no. Claro, ya tuve a uno. ¿Y ahora cómo sigue la vida de Tommy, además de familia, en lo laboral, digo? Y sigo trabajando como fotógrafo, doy conferencias para empresas y he trabajado con la revista National Geographic, que para mí era una especie de Monte Everest también. Claro. Casualmente me enteré incluso bastante después de haber trabajado con ellos que soy el único fotógrafo en Argentina en haber trabajado con la revista en Estados Unidos, y eso está bueno. Me encanta la empresa, es un placer trabajar con ellos y sigue siendo, no sé, algo que me despierta el interés y las ganas día a día. Ahí está. Mira, más cerradito que esto, imposible. Claro, echarle hielo Echale hielo del Everest. Tommy, un placer por hablar. Igualmente, y gracias por invitarme. Ahí estaba, la palabra de Tommy Heinrich, invitado con nosotros. Primer argentino en llegar al Everest, señores.